Maestra Horta está con nosotros para hablar de orden de pago, Casi al final del programa, información de utilidad, Pau. Súper útil, diríamos, más bien, mi querida Carlita, porque ¿qué sucede? Hemos estado hablando durante todo este mes, el mes del testamento, lo que va, cómo vamos a alegar, cómo se va a administrar en el momento de nuestra partida. Pero ojo, también hay deudas que pagar. Y pues, Male Horta, claro. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Nos encanta siempre tenerte aquí. ¿Cómo estás? No, pues muy bien y muchas gracias. Claro, muy contenta de estar con ustedes y de poder servir en algo, ¿verdad? Por supuesto. Cuando hablamos de sucesiones o de herencias, siempre pensamos que es vengan bienes, venga dinero, venga todo. Y no es cierto, porque también hay deudas y esas deudas se tienen que pagar. ¿Cómo vamos a pagar esas deudas? Eso es lo importante. Bueno, pues primero y antes que nada, con cargo a lo que deje el difunto, tenemos que pagar las deudas mortuorias. ¿Cuáles son las deudas mortuorias? ¿Cuáles son las deudas mortuorias? Bueno, las deudas mortuorias son, primero, los gastos del funeral, todo lo que sirvió para el sepelio y además los gastos médicos que se generaron durante la enfermedad que le causó la muerte. Oye, Male, que no es nada barato. O sea, depende igual de la muerte que hayas tenido y demás, ¿no? Pero todos esos gastos son muy fuertes. Sí. Ahora sí que morirse sale caro si no prevenimos. Mira, yo creo que gastos, si te sale barato, así como que vete al Panteón Civil, o sea, sí. Bastante difícil, baratísimo, no menos de 10-15 mil pesos. ¡Qué barbaridad! No menos. Y bueno, ya en otro tipo de funerales, pues estaremos hablando de 100, 200, 500 mil pesos, depende ¿no? De las circunstancias. Entonces, lo primero que se tiene que pagar es eso, deudas mortuorias. En segundo lugar, tendremos que pagar los gastos de administración y conservación de la masa hereditaria, es decir, impuestos, no sé, a lo mejor que vamos a impermeabilizar los bienes que se quedaron para que no se echen a perder, vamos a pagar el agua, vamos a pagar la luz que estaba pendiente, o sea, todos los gastos de administración que queden pendientes se tienen que cubrir. Ahora, si no hay dinero, ¿qué hacemos? Bueno, pues tendremos que vender alguno de los bienes, primero los bienes muebles y después los bienes inmuebles, porque para vender bienes inmuebles se requiere una autorización judicial especial por parte de un juzgado familiar. Oye, vale, pero ahí me cabe una duda. Se supone que para poder vender, sobre todo por ejemplo en el caso de los bienes inmuebles, tienen que estar libres de gravamen, y si tienen una deuda, ¿cómo le hacemos? Bueno, si tienen una deuda, lo que se puede hacer es venderse junto con la deuda. Si mi casa está hipotecada, bueno, yo lo que voy a hacer es vendo mi casa y traslado la hipoteca a la persona que me la compre, pero ya estoy rescatando una parte del valor de esa casa. Vamos a suponer, la casa vale 2 millones de pesos, debo 1,5 millones, bueno, pues ya me quedarán 300, 400 mil pesos para cubrir las deudas, porque es importantísimo. Lo primero que se tiene que hacer es pagar las deudas, y en este orden: gastos funerarios, gastos de administración y de conservación, y después, en tercer lugar, vienen los créditos alimenticios. O sea, si hay que darle alimentos a los niños, si hay que darle alimentos a los abuelos, a los ancianos, entonces ahí se tiene que cubrir también con cargo a la masa hereditaria. Ahora, aquí hay algo muy interesante que la ley contempla y que a veces, pues por desconocimiento, no podemos aplicar. Si quedan menores de edad que requieran pago de alimentos y los bienes que dejó el difunto no producen nada, entonces no hay forma de pagar esos alimentos. ¿Y qué sucede? Pues habrá que buscar si hay alguien más que pague esos alimentos. Que se pueda hacer. Pero es que sabes una cosa, yo creo que, bueno, hasta la muerte se debe de planear, ¿no? Claro. O sea, tengo un hijo pequeño, en caso de que muera, siempre tienes, por ejemplo, a tus padrinos y todo eso, que tú planeas que tus hijos se queden a su cuidado, ya sabes. Entonces, no, y la maravilla son, por ejemplo, los seguros educativos, que tú pagas mensualmente una cantidad, y si te llega a pasar algo, pues tus hijos tienen asegurada su educación o tienen asegurada su supervivencia hasta que cumplan 18 años, ¿no? Que se constituyen fideicomisos y ellos les van dando mensualmente lo que necesiten. Desgraciadamente, la cultura de la prevención no forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero ni en lo monetario, ni en lo médico, nada. En lo absoluto. Y hablar de la muerte menos, porque se toma también con un tabú, como si preveo eso, me voy a morir, que lo decías muy atinadamente. Tengo también una pregunta que me encantaría hacerte, sobre todo porque a veces caemos en errores por ignorancia.
Las deudas en México, muchas deudas no, por ley, por constitución, no son heredables, pero Así no es. todas, hay que ver cuáles. ¿Nos podrías aclarar cuáles por no son supuesto, mira, heredables? por ejemplo, si tú Sí. tienes deudas en tarjetas de crédito, generalmente las tarjetas de crédito tienen un seguro. Entonces, el seguro paga la deuda que tú hayas tenido, bueno, que el difunto haya tenido, y entonces no se le puede exigir a los herederos o a los sucesores. familiares, no puede. A veces amenazan y dicen, no, es que me tiene que pagar. Y bueno, hay personas que dicen, bueno, está primero el honor de mi padre y entonces yo pago todo, Claro. no me importa que no haya sido. Digo, es muy loable, pero no es obligatorio. Los créditos de vivienda también tienen sus seguros. Entonces, si fallece una persona, no solamente ya no tienes que pagar, sino muchas veces hasta te dan una parte como seguro de vida, o sea, una cantidad. Pero fíjate que todas estas deudas sí se tienen que cubrir primero. En cuarto lugar, se tienen que cubrir las deudas hereditarias. ¿Qué es eso? Lo que el difunto haya pedido prestado y no haya pagado, pero que no se extinga con la muerte. O sea, con la pregunta que tú hiciste justamente es esa. Porque hay deudas que se extinguen con la muerte. Por ejemplo, decía, los créditos hipotecarios que tienen seguro. Las tarjetas de crédito, júrelo que todas las tarjetas de crédito tienen un seguro que en caso de que fallezca el titular, automáticamente queda cubierto el saldo. Entonces, a veces se abusa y a la familia se le exige el Y pago. por ignorancia las Claro. personas no saben y lo terminan O por pagando, miedo, ¿no? porque además hay Claro. unas maneras de andar exigiendo los No, pagos es impresionante. que te lo juro que cualquiera, el nervio termina, o sea, te quieres morir tú de la presión. Y aparte estás en una- No todo, Claro, hay deudas sí. que como acaba de especificar la maestra, no se son extinguen heredables. con se la extinguen. muerte, justamente. Y sí hay unas formas muy violentas de cobrar, y bueno, a nuestras amigas debemos decirle, no tienen por qué tener miedo. Hay veces que te hablan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y eso se llama acoso. Y aparte ¿Sí? estás en una situación Entonces, bastante vulnerable, o sea, claro. te acaba de morir tu papá, tu mamá, o sea, es una situación muy triste y la difícil. gente se aprovecha muchas Claro. veces de esto. En esos casos se tiene que hacer una denuncia ante Conducef para decir, me están presionando y tomar los datos de las personas que llamen para que se abstengan de volver a llamar. O si no, pues se hace la denuncia penal por acoso. Y por último, lo que se tiene que pagar son los legados. Tienen que ya habíamos platicado de los distintos tipos de legados. Bueno, una vez que ya se cubrió todo esto, entonces ya entran los legados. Primero es el legado remuneratorio, es decir, a lo mejor yo tengo un compromiso con alguno de mis hijos por algún apoyo que me dio y digo, bueno, cuando yo me muera le voy a remunerar lo que él me dio, dejándole un legado por tal cantidad. También son los legados que el autor de la sucesión diga que son preferentes, los de cosa cierta y determinada, los de alimentos, fíjate, increíble, ¿verdad? Pareciera que estuvieran en primer ¿Y lugar, el pero último? están en cuarto lugar. Y al último, todos los demás que queden, como le toque. Ay, Dice, Male, no, nos ay, pues, faltó ni modo, tiempo, ¿no? nos faltó tiempo, qué Súper barbaridad. interesante. Hay que retomar este tema, lo que nos Claro. hizo falta, y si usted tiene una duda, por favor, háganosla llegar. Ahora nos vamos a ir a la entrevista, Male. Claro. Nos vamos con Sony, que está por allá. Vámonos para allá.